Entonces vamos a comenzar. Entonces, cuando nosotros estamos resolviendo problemas en ingeniería, nosotros generalmente nos encontramos pues con el problema ¿de qué? Mm, ay, dígale que me lo envíe, es que yo se la rechacé, pero pues me equivoqué ahí se le iba a dar ver, pero le di rechazar, entonces por eso fue que me equivoqué. No, dígale que me vuelva a mandar la solicitud y yo la admito, listo. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que el examen 1 yo lo hice un día antes por una situación que yo le escribí a usted. Ah, sí, yo se lo voy a enviar la solución por correo, no se preocupe. Y la nota también está ahí, es que no la No, la encuentro. nota se la envió por correo, listo. Es que no me dejó modificarla, entonces por eso es que no se la he podido mandar, no sé por Bueno, qué. Listo, gracias, profe. sí, no hay problema. Bueno, entonces, pues como les venía comentando, en ingeniería uno generalmente está solucionando problemas relacionados con los valores propios y con los vectores propios. ¿En qué sentido? En que nosotros a veces, por lo menos en ingeniería sísmica, necesitamos hallar el mayor valor de la frecuencia de vibración, por ejemplo, el mayor que sea pues como característico del sistema. Todos estos problemas de valores propios y vectores propios lo que nos ayudan es a solucionar problemas que son inherentes al sistema, o sea, no importa la entrada que yo le dé al sistema, esa va a ser la respuesta, esta va a ser la respuesta independiente de la entrada que yo le dé. Por eso es que, digamos, en ingeniería estructural, o bueno, cuando se está trabajando en estructuras, ustedes van a encontrar una cosa que se llama la frecuencia de vibración de la estructura, ¿cierto? Y que es un omega y que uno lo haya, bueno, con un montón de formulitas ahí, pero básicamente eso es una característica que es propia del sistema, es decir, es propia del edificio, no importa qué sismo yo le meta, no importa qué carga yo le meta, la estructura va a vibrar a esa frecuencia. Algo así parecido pasa en otros sistemas, por lo menos en la parte eléctrica, que se encuentran las frecuencias de resonancia, bueno, todas esas son características que son propias del sistema, no dependen de la entrada que yo le introduzca, sino más bien por lo menos en las estructuras, del módulo de elasticidad, de la frecuencia, perdón, del índice de amortiguamiento, bueno, etcétera, de la masa, el edificio, bueno, etcétera. Estos problemas son muy importantes, realmente son los problemas, estos junto con los otros que vimos de raíces, son los problemas más importantes que existen en la ingeniería. Hallar cuando un sistema es óptimo o está en equilibrio o es cero y el problema de los valores y vectores propios. Entonces, una ventaja que nosotros tenemos es en ingeniería civil es que casi todas nuestras matrices permiten pues obtener pues este tipo de se pueden aplicar este tipo de procedimientos. Entonces vamos a tener matrices simétricas, por lo menos cuando ustedes estaban en sólidos, las matrices eran simétricas, eran no singulares, entonces se les podían hallar las inversas, se les podían hallar los valores propios, los vectores propios, bueno, valores y vectores principales, como se le dicen realmente lo que significan. Entonces, para solucionar, eh, para solucionar el problema de valores y vectores propios, pues ya vamos a empezar el tema de valores y vectores propios. Vectores propios, pues vamos a tener dos métodos, ¿cierto? El primer método es un método que no es iterativo, es un método, bueno, que nosotros estamos muy acostumbrados a ese método y es el método polinomial. Método polinomial. Entonces, ¿qué pasa en este método polinomial? Bueno, nosotros nos vamos a valer de las deducciones que hacíamos ¿en qué? En álgebra lineal para poder apoyarnos pues en este método. Este método básicamente lo que hace es tratar
el problema de los valores y vectores propios como un problema de sistemas de ecuaciones. Entonces lo que va a hacer es que va a coger y va a solucionar primero el problema de la matriz A menos lambda I igual a 0, ¿cierto? O también, como lo escriben algunos, determinante de la matriz A menos lambda I igual a 0, ¿cierto? Entonces, que así hallamos los valores propios, o los valores principales, Entonces, que si teníamos una matriz de 2 por 2, para matriz de 2 por 2, entonces aquí teníamos, no sé, la matriz A, que es igual a 1, 3, 2, 2, ¿cierto? Entonces, si deseamos hallar los valores principales de esta matriz, entonces, pues simplemente lo que hacíamos era el determinante de la matriz 1, 2, 2, 3, y le restábamos lambda I, donde I es la matriz diagonal, la matriz identidad, y entonces esto va a ser igual, no sé, al determinante de 1 menos lambda, 2, 2, 3 menos lambda, ¿cierto? Y esto era igual a 0. Entonces aquí hallamos el determinante, 1 menos lambda por 3 menos lambda, ¿cierto? Multiplico este menos el producto de este, menos 4 igual a 0. Despejaba esto. Y aquí haya un polinomio de grado 2, ¿cierto? Y entonces a ese polinomio le hallo las raíces, la raíz al polinomio característico, el cual es el polinomio que sale pues de esta simplificación, al polinomio característico, ay, esperen un momento, está todo raro. Característico. Y entonces, y lambda 1 y lambda 2, pues eran los valores propios, ¿cierto? O los valores principales, ¿cierto? Así hallábamos, aquí no voy a ahondar pues como mucho en ese método porque nosotros pues, nos pasamos casi toda la carrera empleando ese método. Este método polinomial, la ventaja pues es que podemos obtener los datos de una vez, obtenemos lambda 1, lambda 2, es un poquito dispendioso hallar los vectores propios o los vectores principales, pero de todas maneras se pueden hallar. Es un proceso que no es iterativo, entonces no es iterativo, sino que da valores exactos en un solo paso. No necesito pues empezar a iterar y iterar hasta hallar pues un valor, ¿cierto? Es muy bueno cuando tengo matrices de 2 por 2, pero no es tan bueno cuando yo tengo pues matrices tan grandes, ¿cierto? Y el problema pues se va a poner más complicado a medida que yo empiece a incrementar el tamaño de la matriz. Cuando ya tenga pues tamaños pues digamos de 1000 por 1000, de 2000 por 2000, les digo porque esto es verdad, pues cuando ustedes están trabajando digamos elementos finitos y el sólido es muy grande, bueno, ahí van a aparecer. Cuando estén trabajando en 3 dimensiones de un sólido en elementos finitos, bueno, ahí van a aparecer todos esos de 500 por 500, de, bueno, tamaños muy grandes, que para hacerlos por el método polinomial es un poquito complicado, ¿cierto? Porque imagínense ustedes hallar pues 70 vectores propios, 1000 vectores propios, no, eso es súper complejo. Entonces, hay un método que es iterativo. Entonces, ya les voy a explicar cómo va este método iterativo. Denme un segundo, por favor. Un segundo aquí, que aquí medio... listo, aquí, ahora sí. Que entonces nos va a ayudar a nosotros a resolver pues, el problema de los valores y vectores propios. ¿Cuál es la desventaja del método polinomial?
que usted tiene que resolver un polinomio de grado n, ¿cierto? Para hallar las raíces de ese polinomio y por ende los valores principales, ¿cierto? Entonces, bueno, si le sale un polinomio de grado, yo no sé, 20, un ejemplo, ¿cierto? Porque yo tengo una matriz de 20 por 20. Bueno, ahí es complicado y por lo menos cuando yo ensamblo matrices pequeñitas y las ensamblo en una matriz más grande, que es el problema de dinámica, bueno, ahí se nos va a complicar el procedimiento de cálculo. Entonces, generalmente en ingeniería lo que más importa son los primeros valores propios, los primeros valores principales, es decir, el mayor valor principal. Recuerden que cuando ustedes vieron en sólidos o en mecánica tensorial, ustedes vieron que generalmente en física los valores principales se organizan de mayor a menor. Y generalmente el que más nos importa es el mayor. Generalmente, ustedes ven en estructuras, el que más importa son los que más importan son los primeros modos de vibración, o sea, los primeros valores principales. En sistemas dinámicos también los primeros son los que importan. Entonces, realmente resolver un sistema, una ecuación de grado 70 no es como muy buena idea. No es muy buena idea, no es eficiente. Y, y en últimas no es necesario cuando nosotros necesitamos solo un valor, que es el máximo valor. Entonces ahí es cuando viene el método que les voy a explicar a continuación, que es el método, ¿qué? Que es el método de la potencia. Entonces, el segundo método que les voy a contar hoy, no voy a ahondar mucho en el método número 1, porque realmente con ese hemos vivido y convivido pues desde que entramos a la universidad prácticamente. Entonces es más bien como una forma de recordar pues qué métodos existen. Entonces, primero está el método polinomial, que es a partir de la solución de un polinomio. Ese polinomio ustedes lo pueden solucionar como quieran. Pueden usar la fórmula cuadrática en el caso de un polinomio de grado 2, o la fórmula cúbica, o un método numérico, ya sea abierto, cerrado. Afortunadamente son polinomios, entonces pues es más fácil de trabajar la cuestión. El método gráfico, bueno, el método que a ustedes mejor les parezca, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del segundo método, que es el método de la potencia. Este método es muy curioso porque es dirigido a hallar el primer valor principal, pero a veces uno resulta hallando el segundo. Es muy extraño a veces cómo actúa ese. En estructuras no pasa. Uno siempre halla el primer modo de vibración, es decir, el primer valor principal que uno tiene en el sistema, pero en otros problemas sí suele hallar pues como mucho este inconveniente. Entonces pues hay algunas formulaciones que ayudan a hallar como entre comillas el valor principal dominante. Los que se hallan ahí por métodos numéricos pues van a encontrar una cosa que se llama el valor principal dominante. Es un poquito dispendioso, pero pues para nuestro caso no lo necesitamos porque en ingeniería civil casi no nos aparece ese problema. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de este problema? Ya empezar a analizar el sistema de valores principales y vectores principales, ya como si el sistema existiera. Es decir, ustedes acuérdense cuando estaban en álgebra lineal que ustedes partían de un sistema que era de la forma AX igual a lambda X, ¿cierto? Donde lambda eran los valores principales, X eran los vectores principales. Entonces nosotros, como en cualquier método iterativo, vamos a empezar con un lambda inicial. Con lambda inicial, es decir, iniciamos con un X inicial. Y a partir de ese X inicial, lo que vamos a hacer es un ejercicio iterativo. Entonces, hacemos un ejercicio iterativo. Esperen un momento. Hacemos un ejercicio. Esto está muy raro. Está muy sensible. Hacemos. Esperen, yo mirar si puedo poner esto acá. Hacemos un ejercicio iterativo
para hallar lambda máximo y el vector asociado a ese lambda máximo, ¿cierto? Recuerden que cada lambda, cada valor principal tiene asociado un vector principal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues vamos a asumir eso, nos vamos como a pegar de esa suposición para poder empezar pues a hallar el lambda máximo. Hay un procedimiento parecido al lambda mínimo, que se los voy a explicar más tarde. Es parecido, pero no es el mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del libro. Entonces, nosotros van a prestar mucha atención a cómo se va a resolver el ejercicio porque los pasos son muy fáciles, pero pues uno tiene que prestar bastante atención a cómo se ejecutan los pasos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a hallar entonces, hallar lambda máximo del sistema. Entonces, ¿cuál es el sistema? 40 menos 20, menos 20, 40. Aquí va un 0, aquí va otro 0. Menos 20, menos 20, 40. Este es un sistema típico de un sistema masa-resorte. Generalmente los sistemas masa-resorte son así. Como las estructuras son sistemas en últimas masa-resorte, entonces por eso es que resultan sistemas parecidos a este. Son unos sistemas tridiagonales con ceros en las esquinas, ¿cierto? Entonces, vamos a solucionarlo. Entonces, la solución. Entonces, en la primera iteración, que vamos a hacer, vamos a hacer este sistema. Vamos a hacer, primero vamos a asumir una X, ¿cierto? Generalmente en ese X, pues uno realmente puede elegir el que quiera excepto 0, ¿cierto? Pero ¿cuál es una buena forma de elección y que generalmente funciona siempre? Elegir un vector unitario, es decir, que esté lleno de unos, ¿cierto? Un vector que esté lleno de unos. ¿Por qué? Porque él se va a empezar a calibrar y a calibrar poco a poco hasta llegar pues al vector final, ¿cierto? Entonces, asumimos x1 igual a, como este es un sistema de 3×3, ¿cierto? Entonces, nuestro vector va a tener 3 filas y una columna, ¿cierto? Y los vamos a llenar de unos. Este es el primer paso. Y el segundo paso que hacemos es el siguiente. Otra vez. El segundo paso que hacemos es el siguiente. Lo que vamos a hacer es resolver este sistema AX, pero entonces lo vamos a resolver, vamos a resolverlo con esperen, yo miro a ver qué es lo que está pasando. Esperen un momento. No sé, esto está como muy raro. AX1. Vamos a resolver ese producto. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la matriz A, que es 40, menos 20, menos 20, 40, 0, 0, menos 20, 40. Y lo multiplicamos por este vector 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces, eso nos va a resultar un sistema, el producto de esta matriz por ese vector, pues nos va a dar como resultado un vector, ¿cierto? Ese vector, entonces sería 40 menos 20, aquí será 20, menos 20 más 40 menos 20, menos 40 menos 40 me da 0, y 40 menos 20 me da 20, ¿cierto? Este es el vector que nos resulta. Ahora, ese es el segundo paso. Y el, entre comillas, tercer paso que vamos a hacer es escoger
Aquí se los voy a escribir. Pues casi no sé. Escoger el valor máximo. No, mejor escojo otro color porque eso no se ve. Escoger el valor máximo. Yo creo que este sí sería. Escoger el valor máximo entre lo voy a copiar. Valor máximo entre los elementos que tengo en el vector, ¿cierto? Entonces, si en el vector tuviese 20, 30, 40, ¿cuál elegía? El 40, ¿cierto? Valor máximo del vector. Pero como acá tengo 20, 0, 20, entonces, pues, ¿cuál será el mayor valor? 20. ¿Y qué hago con eso? Y divido los términos del vector entre ese valor máximo. Y entonces eso va a resultar en que voy a sacar algo así como un factor común. Esto me va a quedar como 20, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál será este? Será 20 por 1, 0 y 1, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo tengo, esto es como un lambda en la primera iteración y como un x en la primera iteración, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la segunda. La segunda es similar. Entonces, en la segunda iteración, ¿qué tengo? Entonces, ¿cuál vector voy a escoger para resolver ese sistema? Ya escojo el que obtuve en la primera iteración. Entonces, ¿cuál fue el vector que obtuve en la primera iteración? Será 1, 0, 1. E intento resolver de nuevo el problema a x sub 2. Y esto va a ser igual a 40 menos 20, menos 20, 40, menos 20, menos 20, 40, multiplicado ya por este vector x2. Entonces, ese vector x2 aquí va a ser igual a 1, 0, 1. Entonces, bueno, aquí ya como que va cambiando la cosa, ¿cierto? Ya miren que ese vector empieza a transformarse, ya no es el vector 1, 1, 1 que teníamos. Entonces, ¿cuál será el resultado de eso? Bueno, entonces 40 por 1, 40, 20 menos 0. Esto me da 40, esto me da menos 40 y esto me da 40. Uno siempre trata que el mayor valor, que uno de los términos de ese vector sea 1. Por eso es que uno divide entre el mayor valor. Entonces, seleccionamos el mayor valor de acá, que sería 40, y lo sacamos algo así como un factor común. Entonces sería 1 menos 1 y 1, ¿cierto? Eso es en la segunda iteración. Y aquí ya tendríamos un lambda por un x3. Esto ya sería nuestro x3. Es decir, el vector que vamos a usar en la siguiente iteración para hallar nuestro valor propio. Y si nosotros decidiéramos parar aquí, nosotros diríamos, no, nuestro primer valor principal es 40 con este vector principal. Si decidiéramos parar acá. Pero no, yo digo no, yo necesito hallar un valor como más preciso porque eso a mí como que no me suena de nada. Entonces, tercera iteración. Entonces ya entro con ese siguiente vector. X3 es igual a 1 menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces voy a resolver ahora el problema a x3, que será 40 menos 20, menos 20, 40, menos 20, menos 20, 40, por 1 menos 1 y 1. Miren que ya escogí el valor del vector como el que obtuve en la anterior iteración, ¿cierto? Entonces,
resuelvo ese sistema. Ustedes ya saben multiplicar matrices con vectores. Y entonces esto me quedará 60 menos 80 y 60, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué hago? Escojo, aquí se los voy a escribir. Escojo con J. Escojo el mayor término, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería el mayor término? No diría, no, pues es 60 porque es positivo. No, escojan el 80 porque ese es el que mayor número es, el mayor término en valor absoluto, por así decirlo. Algo así parecido como hacíamos en el pivote, que nosotros sacábamos valor absoluto de los términos y escogíamos el mayor, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 80. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues divido cada uno de estos términos entre este 80, ¿cierto? Perdón, entre menos 80, ¿cierto? Entonces, 60 dividido entre 80 me da 0.75. Menos 80 sobre menos 80, pues me da más 1, ¿cierto? Este es menos. Y 60 sobre menos 80, pues me da 0.75, ¿cierto? Escogí el mayor de estos y dividí todos entre ese, ¿cierto? Si yo decidiera parar aquí la iteración, yo diría, no, mi mayor, valor principal mayor es menos 80, o mi primer valor principal es menos 80 y este es mi vector principal asociado a ese valor principal. Si decidiera parar en ese punto. Pero usted dice, no, yo deseo hacer una cuarta iteración, una quinta iteración, una sexta iteración. Y entonces el resultado de esas iteraciones lo que va a hacer es el mayor valor principal o el primer valor principal y el primer vector principal asociado a ese valor principal. Entonces, generalmente yo les pongo 3, 4 iteraciones. Entonces, pues yo decido parar acá. Entonces, la respuesta entonces es el primer valor principal, es lambda igual a ¿qué? Lambda igual a menos 80. Con vector principal asociado x igual a menos 0.75, 1, menos 0.75. ¿Listo? Y entonces así es que hallamos el valor, ese primer valor principal. Ustedes pueden hacer las iteraciones, recuerden que esto es un método numérico, entonces las iteraciones que se acomoden a sus necesidades en cuanto al error, esas son la cantidad de iteraciones pues que ustedes pueden hacer. Pero pues generalmente los métodos convergen muy rápido. Afortunadamente este método de la potencia converge muy rápido, entonces no necesitan hacer pues muchas iteraciones, ¿cierto? ¿Cómo uno halla el error? Bueno, el error en este caso se calcula como el valor principal anterior menos el valor principal actual sobre el valor principal. No, espera, este es el actual menos el anterior. Claro que eso es lo mismo porque estamos ante un valor absoluto. Este es aquí. El valor principal actual. El actual menos el anterior sobre el actual en valor absoluto por 100. Por 100 para que les den porcentaje. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden escribir por el chat, no hay problema. No, profe. No, bueno, entonces, no, listo. Bueno, entonces, vamos profe, a ver. yo tengo una preguntita.
Cuénteme. Es que no entendí muy bien por qué escogió menos 80 como valor máximo. Es independientemente del signo. Sí, es independiente del signo. Sí, Alex, es independiente del signo, sí. vale, Esto gracias. es como para que nosotros tengamos siempre un valor de 1 en uno de los términos del vector. Por eso es que dividimos o sea, yo digo 80 es mayor que 60, ¿cierto? Entonces yo cojo todo ese número que está asociado a 80, que en este caso es menos 80, y divido todos los términos entre ese menos 80. Esto se llama una normalización. Nosotros estamos normalizando el vector. Normalizando con respecto a qué, con respecto a eso. Ustedes pueden normalizar un vector con respecto a muchas cosas. Lo pueden normalizar con respecto a su norma, ¿cierto? Que en ese caso tendríamos un vector unitario. Lo pueden normalizar con respecto al máximo valor, entonces es un vector normalizado. Lo pueden normalizar con respecto a otro valor, porque no sé, ustedes necesitan ese otro valor por quién sabe qué razón, ¿cierto? Y lo siguen normalizando. Solamente que un tipo de normalización específico es la normalización para llegar a un vector unitario, pero eso sigue siendo normalización, no hay problema. Entonces, bueno, ya he explicado, nosotros ya explicamos el primer valor, ¿cierto? Que yo les dije que a veces eso, bueno, que a veces cambia y no nos da el primero sino el segundo. El segundo valor principal, bueno, eso ya son pues como problemitas del método. Y esto tiene unos casos especiales bastante curiosos, cuando son valores muy pequeñitos, cuando son valores muy alejados entre sí, cuando tenemos matrices mal condicionadas, etc. Pero pues ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es básicamente conocer el método. Entonces aquí ya hicimos una forma de hallar el máximo valor absoluto, perdón, el máximo valor principal. Ahora vamos a hablar del otro problema que nos sucede. A veces a nosotros nos interesa es el menor valor principal. ¿Por qué? No sé, pero a veces nos interesa, ¿cierto? Algún método que uno tenga por ahí, que se valga de eso para poder solucionar el problema. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es solucionar ese problema del menor valor absoluto. Realmente la solución de este problema está en el libro, pero está como en 2-3 líneas, en la página 312. Aquí vamos a hacer un ejemplo, pero aquí está la solución en la página 312. Entonces, pues yo les voy a comentar lo que dice el libro. Entonces aquí dice, esto pues se puede dar por hecho por aplicando el método de la potencia a la inversa de la matriz de A. O sea, invertimos esta matriz A y hacemos un método similar y hallamos el mayor valor de 1 sobre lambda, que sería el menor valor lambda. Entonces, les voy a, eso así en texto, eso es lo que dice el libro sobre ese problema. Entonces, pues yo les quiero como ahondar en esa solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos vamos a encontrar ante el problema del menor valor principal. Entonces, el problema del menor lambda. Pues, ¿qué pasa? Eso no lo podemos hallar con ese otro, ¿cierto? No es que, yo supongo otro y entonces así voy a encontrar el otro, no. No se halla así, pues, como tan fácil. Pero, pues, de todas maneras es fácil. Se halla solucionando el problema de la forma a la menos 1 por x es igual a 1 sobre lambda por x barra. Porque aquí no hablo de x, sino de x barra, porque miren que este ya es un problema diferente. Yo ya no estoy solucionando el problema a x igual a lambda x, sino que voy a transformar mi problema en esta solución, en este problema. Y entonces aquí hallo el mayor valor máximo de este, y entonces el menor, por lo tanto, el menor valor propio o valor principal, pues será lambda, ¿cierto? O sea, ustedes lo que les va a dar el procedimiento es 1 sobre lambda, ¿cierto? Entonces, digamos, el menor valor principal es 2. Entonces, el resultado de este procedimiento, ¿qué hacer? Pues un medio. Entonces, ¿usted qué hace? Le saca
eso a la -1 y pues va a obtener el menor valor principal lambda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, este sí va a ser otro ejemplo. Entonces, ejemplo. ¿Qué pasó? Entonces, ejemplo. Entonces, hallar el menor valor lambda de, entonces mi matriz A en este caso va a ser igual a 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. ¿Cierto? Esa va a ser nuestra matriz A. Y le vamos a hallar el menor valor lambda. Entonces, lo primero que hacemos antes de empezar cualquier iteración es hallar la inversa, porque con eso es que vamos a trabajar de acá en adelante. Entonces, lo primero es hallar la matriz inversa. La matriz inversa a la -1, ¿cierto? Entonces, esa matriz inversa a la -1, ustedes la pueden hallar como quieran, que la adjunta, que 1 sobre el determinante por la adjunta, en MATLAB inversa de A, bueno, lo que Gauss, bueno, lo que se les ocurra para hallar la inversa. Entonces, en ese caso, al emplear cualquier método para hallar la inversa, encontramos que la inversa es -24, 25, 18, -15, -15, 4, 5 menos 4 es 1. 5 menos 4, 1. Listo. Entonces aquí voy a requerir un poquito la ayuda de ustedes para resolver el problema. Entonces vamos a empezar con las iteraciones. Entonces, la primera iteración, ¿cómo va a ser? Bueno, cuando ustedes tienen un método iterativo, ustedes siempre tienen que asumir algo, siempre tienen que partir de un punto de entrada. Ustedes veían que en los métodos abiertos yo partía de 1 o de 2 puntos de entrada. En los métodos cerrados de raíces, yo partía desde un intervalo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a partir desde un vector, algo parecido a lo que hicimos hace 20 minuticos. Entonces, ¿yo desde qué vector parto? Bueno, realmente cualquiera menos el trivial, ¿cierto? Cualquiera menos el vector 0. Entonces aquí, bueno, yo voy a asumir lo mismo que asumí la vez pasada. Voy a partir desde 1, 1, 1. Esto es, asumo, ¿cierto? Una suposición inicial. Entonces, suposición inicial, suposición inicial, parto de eso. ¿Y qué hago? Solucionar el problema a la -1 por x barra, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? En ese caso, ay, permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, volviendo. Entonces, vamos a solucionar ese problema. Entonces, lo que tenemos es que ya vamos a solucionar esto para llegar a esto. Listo, entonces, escribimos la matriz, ocultemos esto, escribimos la matriz inversa, que es menos 24, 25, 18, menos 15, 4. Por favor, alguien que me ayude a corroborar esa inversa. Y lo multiplicamos por mi suposición inicial. Entonces, mi suposición inicial es 1, 1, 1. Entonces, ¿cuánto me da esta multiplicación de estas dos matrices? Por favor, alguien que me ayude.
Bueno, ¿cuánto me da el primer término de ese primer vector? -1, profe. -1. ¿El segundo? 1, 1, ¿Y el tercero? 10. Perdón, este era -5. Disculpen, la inversa de esto es esto. ¿Listo? Entonces supongo que la última fila les alterará el resultado. ¿Cuánto me da el tercer término? 0, profe. 0, ¿cierto? Bueno, entonces, disculpe, 0. Entonces aquí no tengo que realmente dividir por nada ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué hallo? Yo hallo aquí 1 sobre lambda x barra 2. Eso es lo que estoy hallando en ese paso. Ahora voy a seguir a la segunda iteración. Miren que el procedimiento es parecido, es similar en cuanto a lo que tengo que hacer en las iteraciones, solamente que se le agrega como un paso 0 al inicio, que es hallar la inversa. Entonces, en la segunda iteración, pues, ¿qué vamos a tener? Pues, nuestro vector x2, pues ya será -1, 1, 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será mi producto acá? A a la -1 por x barra 2. Entonces, esto va a ser igual a -24, 20 menos 5, 18 menos 15, 4, 5 menos 4, 1, y multiplico por -1, 1, 0. Listo. ¿Cuánto me da este vector? Profe, me dio 42 menos 35 y 9. Listo. Entonces, esos son los términos de ese vector. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Escogemos. Ahí siempre es que lo escogemos así. Escogemos. Entonces, ¿cuál es el mayor término? Entonces, el mayor término aquí es 42, ¿cierto? Entonces, dividimos todos los términos de ese vector entre 42, ¿cierto? Entonces, sería 42. Acá es como sacar un factor común, algo así. Entonces, sería 42 sobre 42, 1. 35 sobre 42. Entonces, 35 sobre 42 me da 0.833. 0.833 negativo porque el 35 está negativo. Y 9 sobre 42, ay, me equivoqué, es igual a 0.214. ¿Cierto? Entonces, aquí que obtuve 1 sobre lambda x barra 3. Voy a la tercera iteración. Entonces, tercera iteración. Tercera iteración. Aquí, ¿con qué x entro? Bueno, pues entro con este x barra 3, que es igual a 1 menos 0.833, 0.214. Y hago el mismo procedimiento. A1, x3 barra es igual a menos 24, bueno, está en menos 1 realmente, menos 24, 20 menos 5, 18, menos 15, 4, 5 menos 4, 1. Y entonces ya escribo este vector, que sería 1 menos 0.833, 0.214, ¿cierto? ¿Y esto a qué me da? ¿A qué es igual?
Profe, da menos 37.924. $31.639 y menos 8.118. Esperen un momento, por favor, que ustedes están viendo solo la diapositiva. Ah, no, aquí ya me. ¿Cuál fue el último valor? Qué pena, menos 8, ¿qué? Profe, menos 8.118. 118. Listo. Y entonces, ¿cuál es el mayor valor aquí? Pues el mayor valor es menos 37.9. Entonces, el mayor valor es, pues es como un poco extraño, pero pues como el mejor término que encuentro por ahora. Entonces, dividimos todo entre ese valor y cuánto da ese valor. ¿Cuánto da el vector? Entonces, sería menos 37.924, 924, y entonces aquí tenemos a 1, entonces dividimos 31.639 sobre 37.924 y eso me da menos 0.834 y divido a 8.118 entre 37.924 y me da 0.214. Pero miren que este vector ya no es tan diferente a este. ¿Sí? Ya poco a poco nos vamos acercando al verdadero valor propio, al verdadero menor valor propio. Entonces, yo digo, no, yo decido terminar aquí. Entonces, ¿cómo terminaría aquí? Entonces, la respuesta. El menor valor, esperen un momento, el menor, Dios mío. Vamos a ver si ellos están viendo. No, ya no están viendo. Entonces, el menor valor principal es, entonces, ocultar. Entonces sería 1 sobre lambda, que es lo que nosotros obtuvimos acá, ¿cierto? Menos 37,924. Por lo tanto, lambda es igual a menos 37.924 a la menos 1, ¿cierto? Que eso es lo que necesito hallar realmente. Entonces, cojo 37.924, bueno, menos 37.924 a la menos 1 y eso me da 0.026. Y así hallamos el menor valor principal asociado a ese sistema. ¿Hay alguna duda hasta acá?